Vivimos en un mundo donde muchas personas pasan gran parte de su vida intentando obtener respeto de los demás. Intentan demostrar su valor, buscan aprobación, explican constantemente sus decisiones y muchas veces hacen esfuerzos enormes para ser comprendidos. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, algo parece no cambiar. Siguen sintiendo que no son tomados en serio, que sus límites no son respetados y que su presencia no genera el peso que esperaban. Esto provoca frustración, dudas internas e incluso la sensación de que quizá el problema está en uno mismo. Pero existe una verdad que pocas personas llegan a comprender, y cuando lo hacen, su forma de relacionarse con el mundo cambia completamente. El respeto raramente se obtiene persiguiéndolo. De hecho, cuanto más alguien intenta forzarlo, más difícil se vuelve alcanzarlo. Las personas perciben cuando alguien está buscando validación, cuando alguien necesita aprobación o cuando alguien depende emocionalmente de la opinión ajena. Y esa necesidad, aunque muchas veces es inconsciente, debilita la presencia de una persona. No importa cuántas palabras utilice, cuántas explicaciones dé o cuántas veces intente justificar sus decisiones. Mientras su estabilidad dependa del reconocimiento externo, el respeto que recibe será frágil. Los filósofos estoicos hablaban de algo muy diferente. Ellos enseñaban que el verdadero poder personal no nace de intentar controlar cómo los demás nos ven, sino de desarrollar una independencia interior tan sólida que la opinión externa pierde gran parte de su influencia. A esto podemos llamarlo retirarse interiormente. No significa aislarse del mundo, ni volverse frío o indiferente. Significa dejar de vivir emocionalmente expuesto a cada opinión, a cada crítica y a cada expectativa ajena. Cuando una persona aprende a retirarse interiormente, ocurre algo curioso. Deja de reaccionar a todo. Deja de explicar constantemente sus decisiones. Deja de buscar aprobación en cada conversación. Su mente comienza a volverse más silenciosa, más firme y más estable. Y esa estabilidad se percibe inmediatamente. Porque cuando alguien ya no necesita convencer al mundo de su valor, su presencia empieza a hablar por sí sola. En este video vamos a explorar 6 cambios mentales que ocurren cuando una persona finalmente aprende a retirarse interiormente. 6 disciplinas silenciosas que transforman la forma en que los demás perciben tu presencia y, más importante aún, transforman la forma en que tú mismo experimentas tu vida. Porque muchas veces el respeto no llega cuando lo exiges. Una de las primeras señales de que una persona aún no se ha retirado interiormente es la necesidad constante de explicar su valor. Muchas personas sienten que deben justificar quiénes son, lo que hacen y por qué toman determinadas decisiones. Intentan convencer a los demás de que son capaces, inteligentes o dignos de respeto. Y aunque esta intención parece razonable, en realidad produce el efecto contrario. Cuando alguien intenta explicar constantemente su valor, transmite una señal invisible: inseguridad. No importa cuán bien estructurados estén sus argumentos o cuán lógica parezca su explicación. Si una persona necesita demostrar su importancia todo el tiempo, las demás perciben que su confianza depende del reconocimiento externo. Las personas que poseen verdadera presencia rara vez hacen esto. No porque sean arrogantes, sino porque no sienten la necesidad de justificar su lugar en el mundo. Su valor no depende de convencer a otros. Sus acciones hablan con más claridad que cualquier explicación. Cuando una persona empieza a retirarse interiormente, algo cambia en su comportamiento. Deja de participar en discusiones donde el único objetivo es demostrar quién tiene razón. Deja de gastar energía intentando corregir cada opinión equivocada que los demás puedan tener sobre ella. Y poco a poco, comienza a entender algo importante. No todo malentendido necesita ser aclarado. Esto no significa permitir faltas de respeto o aceptar injusticias en silencio. Significa reconocer que no todas las batallas merecen atención. Algunas personas interpretarán tus acciones de manera equivocada sin importar cuánto expliques. Otras
simplemente no están interesadas en comprender. Intentar convencerlas solo produce desgaste emocional. Cuando alguien deja de explicar su valor constantemente, comienza a proyectar una energía diferente, una energía más tranquila, más segura y más difícil de cuestionar. Las palabras se vuelven menos frecuentes, pero cada una adquiere más peso. Y aquí ocurre algo interesante. Cuanto menos alguien intenta convencer al mundo de su importancia, más empiezan los demás a percibir su presencia con respeto. Porque el respeto rara vez nace de la insistencia. Otra señal clara de que una persona aún no se ha retirado interiormente es su tendencia a reaccionar a todo lo que ocurre a su alrededor. En el mundo actual, las provocaciones aparecen constantemente. Comentarios sarcásticos, críticas innecesarias, desacuerdos en conversaciones cotidianas, discusiones en redes sociales o incluso pequeñas faltas de consideración en el trabajo o en la vida diaria. La reacción inmediata parece natural. La mente siente la necesidad de defenderse, de responder, de corregir o de demostrar que el otro está equivocado. Sin embargo, cada vez que una persona reacciona impulsivamente a cada estímulo externo, en realidad está entregando el control de su estado emocional al entorno. Las personas que aún no han desarrollado una retirada interior viven en constante tensión emocional precisamente por esto. Cada palabra ajena tiene el potencial de alterar su estado mental. Cada crítica se siente como un ataque personal. Cada desacuerdo parece exigir una respuesta inmediata. Con el tiempo, este patrón crea una vida llena de pequeñas batallas diarias que consumen energía mental y emocional. Los estoicos entendían que la verdadera fuerza mental comienza cuando alguien deja de reaccionar automáticamente. Epicteto enseñaba que entre lo que ocurre y nuestra respuesta siempre existe un pequeño espacio de libertad. Ese espacio, aunque breve, es el lugar donde la mente puede elegir actuar con conciencia en lugar de impulso. Cuando una persona comienza a retirarse interiormente, aprende a reconocer ese espacio. En lugar de reaccionar inmediatamente a una provocación, observa. En lugar de responder con emoción, respira y evalúa si la situación realmente merece su energía. Muchas veces descubre algo sorprendente. Gran parte de los conflictos desaparecen cuando no reciben una reacción emocional. Esto no significa convertirse en alguien pasivo o incapaz de defenderse. Significa elegir cuidadosamente cuando una respuesta es realmente necesaria. Algunas situaciones requieren firmeza, claridad y límites, pero muchas otras simplemente no merecen ninguna respuesta. Con el tiempo, esta disciplina cambia profundamente la forma en que los demás perciben tu presencia. Las personas que buscan provocar reacciones dejan de encontrar lo que buscan. Las discusiones innecesarias pierden intensidad porque no reciben combustible emocional. Y poco a poco surge una imagen distinta, la de alguien que no es fácil de alterar. En un mundo donde la mayoría reacciona impulsivamente a cualquier estímulo, quien aprende a mantener su calma transmite una sensación de estabilidad que naturalmente genera respeto. Porque la verdadera fuerza no está en responder a todo. Una de las razones más profundas por las que muchas personas no reciben respeto es porque, sin darse cuenta, viven buscando aprobación emocional en casi todas sus interacciones. No siempre es algo evidente. A veces se manifiesta de forma muy sutil, en la necesidad de que los demás estén de acuerdo con tus decisiones, en la incomodidad que aparece cuando alguien desaprueba lo que haces, o en el impulso de justificar tus elecciones para evitar que otros te juzguen negativamente. Esta necesidad de aprobación crea una dependencia invisible que afecta profundamente la forma en que los demás perciben tu presencia. Cuando alguien depende emocionalmente de la aprobación externa, su comportamiento comienza a adaptarse constantemente al entorno. Cambia su forma de hablar según con quién esté, modifica sus opiniones para evitar conflictos, intenta agradar incluso cuando eso significa ignorar sus propios límites o valores. Aunque esta actitud muchas veces nace de la intención de mantener armonía, el resultado suele ser diferente. Las personas perciben cuando alguien está intentando agradar constantemente, y esa percepción
debilita la imagen de seguridad y firmeza. Los filósofos estoicos enseñaban que la libertad interior comienza cuando una persona deja de depender de la aprobación ajena para sentirse en paz consigo misma. Marco Aurelio escribía frecuentemente sobre la importancia de vivir de acuerdo con los propios principios, sin permitir que el juicio externo determine el valor personal. Esto no significa ignorar completamente las opiniones de los demás. Significa algo más profundo: dejar de necesitar que esas opiniones confirmen constantemente tu valor. Cuando una persona empieza a retirarse interiormente, su relación con la aprobación cambia radicalmente. Ya no siente la urgencia de ser comprendida por todos. Ya no intenta explicar cada decisión para asegurarse de que los demás la aprueben. Comprende que cada persona observa el mundo desde sus propias experiencias, creencias y limitaciones. Por eso, buscar consenso absoluto se vuelve una tarea imposible. Poco a poco, esta comprensión genera una nueva forma de moverse en el mundo. Las decisiones se vuelven más coherentes con los propios valores. Las conversaciones se vuelven más honestas. Los límites empiezan a ser más claros. Y aunque al principio algunas personas puedan reaccionar con sorpresa ante este cambio, algo comienza a transformarse con el tiempo. La ausencia de necesidad de aprobación crea una presencia diferente. Una presencia más tranquila, más segura y más estable. Y cuando alguien proyecta esa estabilidad, los demás empiezan a percibirlo de otra manera, porque el respeto rara vez aparece cuando alguien intenta agradar a todos. Una de las formas más poderosas de retirada interior es desarrollar la capacidad de crear distancia emocional frente a las situaciones que normalmente absorben la mente de la mayoría de las personas. En la vida cotidiana, los conflictos, las críticas, los errores y los problemas suelen provocar reacciones intensas. La mente se llena de pensamientos repetitivos, tratando de analizar cada detalle, cada palabra y cada posible interpretación. Este proceso consume enormes cantidades de energía mental y muchas veces no conduce a ninguna solución real. Las personas que aún no han aprendido a crear distancia emocional viven atrapadas en este ciclo constante de reacción y sobreanálisis. Un comentario puede arruinarles el día entero. Una discusión puede ocupar su mente durante horas o incluso días. Un error pequeño puede convertirse en una fuente de ansiedad persistente. La mente se aferra a los acontecimientos como si cada uno de ellos definiera completamente su valor personal. Los estoicos observaban este fenómeno con gran claridad. Para ellos, uno de los principios fundamentales era distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Gran parte de las cosas que generan angustia en la vida diaria pertenecen precisamente a ese segundo grupo. Opiniones ajenas, comportamientos de otras personas, circunstancias externas o eventos inesperados. La disciplina de la distancia emocional comienza cuando una persona aprende a observar estas situaciones sin fusionarse completamente con ellas. En lugar de dejar que cada acontecimiento controle su estado interno, empieza a desarrollar una perspectiva más amplia. Observa lo que ocurre, reconoce sus emociones, pero evita que estas emociones dominen completamente su pensamiento. Este cambio no ocurre de un día para otro. Al principio requiere un esfuerzo consciente. La mente está acostumbrada a reaccionar automáticamente, a interpretar cada situación como una amenaza o como algo que debe resolverse de inmediato. Pero con práctica, algo comienza a transformarse. La capacidad de pausar, observar y mantener cierta distancia mental. Con el tiempo, esta distancia emocional se convierte en una forma de estabilidad interior. Las situaciones difíciles siguen ocurriendo, pero ya no tienen el mismo poder para perturbar la mente. Los problemas se enfrentan con más claridad, las decisiones se toman con más calma, y las emociones dejan de dictar cada reacción. Y cuando alguien desarrolla esta estabilidad interior, los demás lo perciben de inmediato. En un entorno donde muchos reaccionan impulsivamente, quien mantiene serenidad transmite una sensación de fortaleza silenciosa. Porque la verdadera retirada interior no significa huir del mundo.
Uno de los cambios más visibles que ocurre cuando una persona comienza a retirarse interiormente es la transformación en su forma de comunicarse. Muchas personas sienten la necesidad constante de hablar, explicar, opinar o responder inmediatamente a todo lo que ocurre a su alrededor. En reuniones, conversaciones o discusiones aparece un impulso automático de demostrar conocimiento, defender puntos de vista o llenar cada momento de silencio. Sin embargo, esta necesidad constante de expresión muchas veces revela algo más profundo. Una mente que todavía busca validación externa. Cuando alguien habla demasiado, inevitablemente expone más de lo necesario. Revela emociones que aún no ha comprendido completamente, comparte pensamientos impulsivos y, en ocasiones, entrega información que puede ser utilizada en su contra. Además, hablar constantemente reduce la capacidad de observar con claridad lo que realmente ocurre en el entorno. La atención se dirige hacia lo que uno quiere decir, en lugar de hacia lo que los demás están mostrando a través de sus palabras, gestos y comportamientos. Los estoicos valoraban profundamente el silencio consciente. Para ellos, la sabiduría no se demostraba hablando constantemente, sino observando con atención antes de responder. Epicteto recordaba que la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca, sugiriendo que escuchar debería ser una actividad mucho más frecuente que hablar. Cuando una persona comienza a retirarse interiormente, su relación con el silencio cambia. Ya no siente incomodidad cuando una conversación tiene pausas, no experimenta la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Aprende a escuchar realmente lo que otros dicen, pero también a observar lo que no dicen. Los gestos, el tono de voz, las actitudes y las reacciones empiezan a revelar información mucho más profunda que las palabras mismas. Esta forma de presencia crea una dinámica completamente diferente en las interacciones sociales. Mientras muchos se apresuran a hablar para destacar, la persona que observa con calma adquiere una comprensión más clara de las situaciones, puede identificar intenciones, detectar inconsistencias y entender mejor las verdaderas motivaciones de quienes la rodean. Con el tiempo, esta actitud genera una percepción distinta. Los demás comienzan a notar que esa persona no habla por impulso. Cuando finalmente expresa una idea, lo hace con más claridad y precisión. Sus palabras tienen más peso precisamente porque no aparecen constantemente. En un mundo donde el ruido es permanente y donde todos parecen querer ser escuchados al mismo tiempo, quien domina el arte de observar en silencio desarrolla una presencia difícil de ignorar. Porque muchas veces, el respeto no nace de lo que dices. La forma más profunda de retirada interior no consiste simplemente en reaccionar menos, hablar menos o ignorar provocaciones. En su nivel más alto, significa construir una vida interior tan sólida que el mundo exterior deja de ser el centro de tu estabilidad emocional. Muchas personas viven completamente conectadas a lo que ocurre fuera de ellas. Su estado de ánimo depende del reconocimiento que reciben, de cómo los demás las tratan, de los resultados que obtienen o de la validación que encuentran en su entorno. Cuando el mundo exterior se convierte en la base de la estabilidad emocional, la vida se vuelve inevitablemente inestable. Los elogios generan entusiasmo momentáneo, pero las críticas producen inseguridad. Los logros traen satisfacción, pero los fracasos generan frustración profunda. Cada evento externo tiene el poder de alterar el equilibrio interno. En ese estado, la persona vive reaccionando constantemente a circunstancias que no siempre puede controlar. Los filósofos estoicos proponían una solución diferente: construir una vida interior basada en principios, disciplina mental y claridad de propósito. Marco Aurelio escribía frecuentemente sobre la importancia de regresar constantemente a uno mismo, como si la mente fuera un refugio al que siempre se puede volver cuando el mundo exterior se vuelve caótico. Cuando alguien desarrolla esta vida interior, su estabilidad ya no depende completamente de lo que ocurre afuera. Sigue participando en el mundo, trabajando, construyendo relaciones y enfrentando desafíos, pero lo hace desde una base interna mucho más firme. Sus valores, su disciplina y su visión personal
se convierten en la verdadera estructura que sostiene su identidad. Este cambio transforma profundamente la forma en que una persona se mueve por la vida. Las decisiones dejan de basarse únicamente en la aprobación externa. Las dificultades se enfrentan con más serenidad. Los fracasos dejan de percibirse como definiciones personales y se convierten simplemente en experiencias de aprendizaje. Con el tiempo, esta estabilidad interior se vuelve visible para quienes observan desde fuera, no porque la persona intente demostrar fortaleza, sino porque su comportamiento refleja una coherencia que no depende del entorno. No se altera fácilmente, no cambia de dirección por presión social y no necesita demostrar constantemente su valor. En un mundo donde muchas personas construyen su identidad sobre la reacción del entorno, quien desarrolla una vida interior sólida proyecta algo diferente: independencia emocional. Y esa independencia, con el tiempo, se convierte en una de las formas más claras de respeto. En algún momento, muchas personas comienzan a notar un patrón que se repite constantemente en sus vidas. Intentan ser amables, intentan ser comprensivas, intentan demostrar su valor a través de sus acciones, pero aún así sienten que el respeto de los demás nunca llega de la manera que esperan. Las conversaciones se vuelven tensas. Algunas personas cruzan límites con facilidad y poco a poco aparece la sensación de que el entorno no reconoce su presencia con la seriedad que debería. Frente a esta situación, la reacción más común suele ser intentar hacer más, explicar más, defenderse más, demostrar más. Sin embargo, la paradoja es que el respeto rara vez aparece cuando alguien intenta convencer al mundo de su valor. La verdadera transformación comienza cuando una persona deja de mirar constantemente hacia afuera y comienza a construir una estabilidad interna que no depende de la reacción de los demás. Retirarse interiormente no significa aislarse del mundo ni dejar de relacionarse con las personas. Significa desarrollar un espacio interno donde la mente permanece firme, incluso cuando el entorno se vuelve caótico. Es la capacidad de no reaccionar impulsivamente, de no buscar aprobación constante, de mantener distancia emocional cuando las circunstancias lo exigen y de elegir cuidadosamente cuándo hablar y cuándo simplemente observar. Cuando alguien desarrolla esta forma de presencia, algo cambia de manera natural. No es necesario exigir respeto ni imponer autoridad. La calma, la coherencia y la independencia emocional comienzan a comunicar algo mucho más fuerte que cualquier explicación. Las personas perciben que están frente a alguien que no depende del conflicto, de la validación externa o de la aprobación social para mantener su equilibrio. Y esa estabilidad silenciosa genera una percepción diferente. En un mundo lleno de ruido, reacciones impulsivas y constante necesidad de reconocimiento, quien logra retirarse interiormente se vuelve difícil de desestabilizar. Sus decisiones nacen desde la claridad, sus palabras aparecen con intención y su presencia transmite una tranquilidad que muchos no logran comprender completamente, pero que inevitablemente respetan. Porque al final, el respeto que viene del mundo exterior casi siempre es un reflejo del orden que una persona ha construido primero dentro de sí misma.